Queridos amigos, bienvenidos a una nueva catequesis en casa. Cuando nuestro Señor Jesucristo fundó su iglesia, le dio lo que se vienen a llamar hoy en día 4 notas características que la distinguen de cualquier otra agrupación humana, incluso de tipo religioso, que son, y las decimos en el credo niceno-constantinopolitano: la iglesia es una sola, es santa, es católica y es apostólica. Y yo quisiera que hoy nos detuviéramos en la Iglesia Santa. Como digo, esas notas no son cualidades que los humanos queramos darle a la Iglesia, sino que Jesucristo ya la puso en su esencia misma de cuando la ideó y de hecho empezó a existir la Iglesia. La fe confiesa, dice el Catecismo en numeral 823, la fe confiesa que la Iglesia no puede dejar de ser santa, o sea, ya es santa, porque su fundador es santo, porque su razón de ser es la santidad. En efecto, Cristo, el Hijo de Dios, a quien con el Padre y con el Espíritu Santo se proclama el solo santo, amó a su Iglesia como a su esposa. Él se entregó por ella para santificarla, la unió a sí mismo como su propio cuerpo y la llenó del don del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Entregó su vida por nosotros cuando consideramos a Jesús que muere en la cruz, y ese nosotros significa la Iglesia, el conjunto de los creyentes, que obviamente sobrepasa pues los límites de los bautizados, sino que también llega y beneficia a toda la humanidad, pero en principio esa santidad de la Iglesia. Y justamente cuando aquel soldado romano le clava la lanza en el costado a Jesús, que está muriendo en la cruz, y sale sangre y agua, y de esa sangre y agua siempre se ha entendido la simbología a través de los tiempos a nivel teológico, que sale del costado de Cristo, ahí sale la Iglesia, la sangre de los mártires y el agua que da la vida, que es el agua del bautismo. Pues bien, entonces Jesús se entregó por ella, la santificó, se unió a sí mismo y la llenó del don del Espíritu Santo, porque Él lo prometió, le dijo a sus apóstoles que enviaría el Espíritu Santo, y efectivamente 50 días después de subir al cielo, pues viene el Espíritu Santo en Pentecostés y fortalece a toda la iglesia incipiente que estaba allí reunida en el cenáculo en torno a la Virgen María. Pues la iglesia unida a Cristo está santificada por Cristo, con Él y en Él, siempre. Todo lo que la iglesia hace y los beneficios que obtiene y el carácter con que se presenta ante Dios es por Cristo, con Él y en Él, no por nuestros méritos, no por nuestro esfuerzo, no por nuestra perfección, sino todo por la bondad y mediación de Cristo nuestro Redentor. Pero también se convierte en santificadora. Entonces, la iglesia está hecha para santificarnos. Esa es como la esencia de la iglesia, ¿no? Los efectos de Cristo resucitado los recibimos, esa gracia nueva, esa vida sobrenatural, la recibimos a través de los sacramentos. Entonces la iglesia es santa porque es santificadora. Ella es la que nos dispensa la gracia de Dios a través de los sacramentos. Y pues en ese misterio de la bondad de Dios, esa labor santificadora de la Iglesia no depende de la santidad de los ministros que realicen los sacramentos. Cuando hay un ministro indigno, digamos, que esté celebrando, estando en pecado mortal, si celebra como la Iglesia pide, según los ritos de la Iglesia, con la voluntad de celebrar los sacramentos, esos sacramentos tienen verdaderamente su efecto, o sea, comunican santidad a quienes los reciben. Obviamente, pues si el ministro es consciente de que está celebrando de manera indigna, pues el pecado es para él, ¿no? De estar celebrando las cosas santas con el alma en pecado. Pero eso no se convierte en obstáculo para que se distribuya la gracia santificadora de Cristo para los fieles que con toda fe reciben los sacramentos. Entonces la Iglesia es santificadora. Todas las obras de la Iglesia se esfuerzan en conseguir la santificación de los hombres en Cristo y la glorificación de Dios. En la Iglesia es donde está depositada la plenitud total de los medios de salvación, como estamos diciendo.
a través de los 7 sacramentos, a través de todas las celebraciones litúrgicas, a través de la celebración, en primer lugar, de manera eminente, de la Santa Misa, donde se explica la palabra y nos alimentamos con el cuerpo de Cristo. La Iglesia, en efecto, ya en la tierra se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta, ¿no? Hay una santa, una beata, jovencita italiana, que decía: si yo fuera más santa, la Iglesia sería más santa, efectivamente. O sea, si yo aportara mi grado de santidad, mi limpieza de alma, mi vida ejemplar, pues la Iglesia sería más santa porque animaría a muchos más a que se santificaran, a que vieran que sí es posible vivir santamente. Pero la santidad de los miembros de la Iglesia, o mejor dicho, la falta de santidad de los miembros de la Iglesia no le quita santidad a la Iglesia. O sea, por eso se suele decir que la Iglesia es santa, pero está compuesta por pecadores. Y todos debemos ser conscientes de que pues, la Iglesia está hecha, su estructura misma es para los pecadores. Los santos son los que ya han pasado a la eternidad y han tenido esa vida ejemplar y están gozando del cielo. Pero la estructura misma de la Iglesia está hecha para los pecadores, como Cristo lo dijo: he venido no por los sanos, sino por los enfermos. Mientras que Cristo, santo, inocente, sin mancha, no conoció pecado, sino que vino solamente a expiar los pecados del pueblo, la Iglesia, abrazando en su seno a los pecadores, es a la vez santa y siempre necesitada de purificación y busca sin cesar la conversión y la renovación. Por eso, pues por lo menos en la Cuaresma y en el Adviento, la Iglesia nos insiste en que tenemos que hacer penitencia y oración para purificarnos. Para eso es la Iglesia, para que nos purifiquemos, para que vayamos en ese proceso de santificarnos. Ya los santos, lo sabemos, están ya en la gloria del cielo, no están aquí en la tierra. Aquí los que tienen esa vida ejemplar, los que han asumido en verdad el seguimiento a Cristo, pues tienen una vida que es modelo y es ejemplar y los ayudará a llegar rápidamente a la dicha del cielo y también a animar a muchos otros a que también alcancen esa santidad de vida. Pero la falta de santidad o el pecado de algunos no le quita santidad a la Iglesia. Lo que sí se requiere, por supuesto, pues si somos conscientes de las cosas, es que todos los católicos, gracias a todos esos beneficios y bendiciones que recibimos de Dios, tenemos el deber moral de tener una vida ejemplarmente santa. Y el mundo tiene que ver en cada uno de los bautizados un ejemplo de santidad. Y si no lo ve, pues entonces se escandaliza y tiene todo el derecho de reclamar y de criticar, dentro de lo que es humanamente lógico, de que no haya ese ejemplo de santidad. El mundo lo necesita y la Iglesia está hecha pues para los pecadores, pero que están en proceso de santificarse, no para que se queden como pecadores. Al canonizar a ciertos fieles, es decir, al proclamar solemnemente que estos fieles han practicado heroicamente las virtudes y han vivido en la fidelidad a la gracia de Dios, la Iglesia reconoce el poder del Espíritu de Santidad que está en ella y sostiene la esperanza de los fieles, proponiendo a los santos como modelos e intercesores. Entonces, por supuesto, cuando se canoniza pues, un santo que es canonizado, que se reconoce porque ya se han recibido milagros por su intercesión, se reconoce como santo, pues es como nuestra esperanza y para poder ver nosotros que incluso en nuestros tiempos, por eso la importancia de que haya santos de nuestro tiempo, no solo de tiempos muy antiguos, nos anima a vivir también la santidad y ver que sí es posible. Y por supuesto no podemos terminar sin hacer referencia a que la Iglesia en la Santísima Virgen llegó ya a la perfección sin mancha ni arruga. En cambio, los creyentes se esfuerzan todavía en vencer el pecado para crecer en la santidad. Por eso dirigen sus ojos a María. La Virgen Santísima sin pecado es el ejemplo y el modelo perfecto de lo que es ser miembro de la Iglesia. Como conoce y ama a Cristo, vive en santidad. Que el Señor misericordioso los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.